Transmiten LRA1 Radio Nacional y LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. El señor presidente de la Nación dirigirá un mensaje a todo el país. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. A partir de hoy, entregaré a las distintas fuerzas políticas del país un documento sobre lo que hemos denominado una convergencia democrática. No se trata de una plataforma, ni es tampoco un inventario de problemas, ni de sus soluciones posibles. El propósito es promover la discusión de los grandes temas nacionales y, consecuentemente, aunar esfuerzos en la tarea por concretar los objetivos que entre todos, a través de esa discusión, hemos de determinar. Creo que la profundización de la democracia lo está reclamando y pienso al mismo tiempo que una nueva conciencia social lo está haciendo viable. En efecto, uno de los rasgos distintivos del momento histórico que nos toca vivir es, a mi juicio, el profundo cambio que se está produciendo en nuestra sociedad. No es solo un cambio en sus estructuras exteriores, en sus instituciones, aunque también pienso que todos comprenden que aquí se está produciendo una verdadera mutación, sino se trata de una transformación íntima en la conciencia que tiene la sociedad de sí misma, en el modo de encarar sus propias relaciones internas, en la forma, en fin, de buscar su inserción en el mundo. Durante demasiados años, los argentinos hemos percibido el mundo exterior, el mundo de la calle, del barrio, de la muchedumbre, de todo lo que ocurre fuera de casa, como un área peligrosa, temible, cargada de amenazas desconocidas. En un mundo de apariencias modernas hecho de máquinas y de hormigón, habíamos refluido íntimamente a la era de las cavernas. ¿Qué significa esto? El hombre de las cavernas se sentía amenazado y solo encontraba seguridad en el interior de su cueva. Todo el vasto espacio exterior era para él una geografía desconocida, hordas hostiles, fenómenos naturales amenazadores, incontrolables. Consciente de que cualquier incursión por ese espacio encerraba enormes riesgos, aquel hombre se armaba de coraje para salir cotidianamente de su cueva en busca de sustento y luego regresaba rápidamente a su oscuro refugio sin permitirse el entonces peligrosísimo lujo de disfrutar del espacio exterior, de establecer con él y en él relaciones de convivencia. ¿No fue esta, piénsenlo cada uno de ustedes, de alguna manera la vida que vivimos los argentinos durante muchos años, por no decir muchas décadas? Construimos una cultura, una filosofía de la vida, un mecanismo de hábitos reflejos ajustado a la idea de que solo el riesgo podía salirnos al encuentro tan pronto como transpusiéramos el umbral de nuestra casa espiritual y superáramos en consecuencia nuestra preocupación personal, legítimamente egoísta, para pensar con altruismo la nación. Estos hábitos y esta cultura están hoy desapareciendo. Nuestra sociedad de hoy día es una multitud de hombres y mujeres que por primera vez quizás en mucho tiempo empieza a perderle el miedo a lo público, a percibir que la vieja seguridad hogareña se extiende también al espacio exterior. Tímidamente al principio, con más desenvoltura después, salimos ya de casa para
algo más que la pasada odisea de luchar contra el miedo y luego correr de regreso al hogar para sobrevivir en privado. Comenzamos a salir más para conocer, para disfrutar, para convivir, para hacer ya sin sobresaltos simplemente vida pública. Claro que allí afuera todavía ocurren, como en cualquier espacio público del mundo, cosas peligrosas, cosas que nos impresionan, que por momentos nos inspiran temor y que a veces comentamos entre nosotros quizás con mayor énfasis que las gentes de otras sociedades más acostumbradas a lo público. Pero nos impresionan y a veces nos preocupan porque ahora estamos allí afuera, para percibirlas. Esto es lo nuevo. Esta es la transformación que se advierte hoy en nuestra sociedad. El espacio público, aún con sus peligros, se nos está haciendo transitable, más acogedor. Es cada vez más el ambiente natural de nuestras vidas. Aquella importante presencia, creciente presencia del espacio público en nuestras vidas nos está induciendo a reformular nuestra cultura, a reestructurar nuestros hábitos, a percibir con nuevos enfoques nuestro sistema de relaciones con el mundo. Y si esto le está ocurriendo a nuestra sociedad en el ámbito interno del país, también nos está ocurriendo como nación en nuestras relaciones con el resto del mundo. Si como individuos fuimos hombres de las cavernas, también como país fuimos una nación de las cavernas, recluida, sin términos de relación posibles en el orden internacional. También en este orden, en el campo internacional, ahora estamos saliendo de casa, transponiendo los umbrales de nuestra intimidad nacional, encontrándonos de nuevo con un mundo que antes nos contemplaba a veces con horror y que ahora nos solicita, nos respeta. Somos protagonistas de importantes iniciativas internacionales. Nuestra voz es escuchada fuera de nuestras fronteras, desempeñamos un papel gravitante en las Naciones Unidas, en el movimiento de no alineados, en el consenso de Cartagena, en el grupo de apoyo a Contadora y en el gran esfuerzo que por la paz y el desarme despliega el Grupo de los 6. Estamos en el mundo ahora. Es importante que tanto en lo interno como en lo externo consolidemos ahora y profundicemos esta nueva familiaridad nuestra con el espacio exterior, con el espacio público, lo que implica también un nuevo modo de encarar la vida política. Estamos pasando de una era en la cual la política pertenecía al temible mundo de los miedos a una era que hace de la política algo nuestro, algo respecto de lo cual nuestro papel no es el de tener miedo, sino el de participar. El pueblo, todos, cada uno de ustedes, tiene que apropiarse de la política, hacer de ella un fenómeno de convivencia, y es este un objetivo que solo se logra estableciendo reglas de juego. Sin normas universalmente reconocidas y universalmente respetadas, el espacio exterior deja de ser un espacio nuestro para convertirse en el espacio de los enemigos. Y ahí que hayamos expuesto desde hace mucho tiempo, este no es un pensamiento de hoy, lo hemos sostenido toda la vida, que la necesidad nos está mostrando la absoluta necesidad de un pacto democrático que nos comprometa a convivir con arreglo a principios y normas válidos para todos. La falta de estos comunes denominadores, a mi criterio, y pienso que a criterio de todos, ha sido en gran medida la clave de nuestros pasados desencuentros
de nuestras grandes frustraciones. Creemos firmemente que la voluntad de convivir demostrada por el pueblo argentino en los últimos 30 meses nos permite dar por hecho aquel pacto fundamental. A mi criterio ya rige de hecho entre los hombres y las mujeres de nuestro país, aún por encima a veces de sus dirigencias, un acuerdo básico de convivencia que en los casi 3 años últimos se ha exteriorizado cada vez que nuestro pueblo ha sido llamado a pronunciarse colectivamente. Muchas veces hemos intentado los argentinos instaurar sistemas democráticos en medio de la larga sucesión de golpes de Estado y regímenes de facto que realmente plagaron nuestra vida nacional en el último medio siglo. Pero todos esos intentos terminaron por ser de corto aliento y culminaron en fracasos que al acumularse dejaron una creciente siembra de escepticismo en el ánimo del pueblo argentino. Nos ha tocado ahora a todos ser protagonistas de otro gran esfuerzo democratizador. Y creemos sinceramente que esta vez contamos con mayores perspectivas, diría con la certeza de llevar a buen término la empresa que en las ocasiones, mucho más fácilmente que en las ocasiones anteriores. Nos asiste por lo pronto la evidencia de que están ganando terreno los valores tantas veces olvidados en el pasado, de la paz, la tolerancia, el respeto recíproco y la solidaridad social. Debemos admitir todos que en el pasado conocimos la violencia porque había algún consenso social para la violencia. Conocimos el autoritarismo porque había algún consenso social para el autoritarismo. Conocimos la dictadura porque había algún consenso social para la dictadura. Lo distinto del momento histórico que hoy vive el país es que ese consenso desaparece. Ya no hay disponibilidad social para hacer de la vida política una mera manifestación de fuerza, aunque todavía no lo hayan entendido del todo ciertos dirigentes que con gritos expresan los estertores del país faccioso y vetusto que agoniza. Por el contrario, los argentinos queremos paz, queremos entendernos, queremos convivir, queremos compartir. Las experiencias históricas nos han llevado a la convicción de que el atraso, la decadencia, el miedo han sido los únicos resultados de nuestras anteriores exploraciones por el mundo de las alternativas a la democracia. Escapar a esta conducta constructiva es atentar contra la nación. Y cada uno de ustedes sabe que son muy pocos los que escapan a esta conducta. Solo una angosta franja se opone a este cambio fundamental de los argentinos. Lo hacen en defensa de intereses y concepciones que predominaron en el país de pocos o en nombres de otros cambios imposibles o indeseables. Unos son los conservadores de privilegios y sistemas anejos a nuestro estancamiento. Los otros son los conservadores del escepticismo, de las contradicciones, de la riña, de los dogmas y las sectas. Son los conservadores de la revolución delirante. Unos y otros pretenden justificarse recíprocamente porque unos y otros llaman a la violencia, unos para retornar al pasado, otros con la pretensión de construir un futuro absurdo. Nosotros, la enorme mayoría de los argentinos, queremos y optamos
por el camino de la transformación en libertad, para construir una sociedad más justa, más igualitaria. Pero si la voluntad de convivir democráticamente puede expresarse en una confluencia que abarque prácticamente a todos los sectores políticos y sociales del país, indispensable, como había dicho, como reglas de juego claras y definitivas para todos, para que todos podamos convivir en nuestra patria. Al mismo tiempo, la voluntad de llevar a efecto en lo económico, lo cultural, lo social y lo institucional los cambios necesarios para dar sustento a esa convivencia, supera aquella otra manifestación. Exige otro tipo de convergencia, de alcance quizás menores, ya que deberá tener por eje la base programática, una base programática que por supuesto no tiene que ser necesariamente compartida por todos. A este tema queremos referirnos, sabiendo que, como todo comienzo de una nueva construcción, nuestra propuesta de convergencia posee herramientas mejorables y fundamentalmente eslabones a encadenar, espacios abiertos para ser ocupados. No pensamos elaborar una fórmula perfecta ni dictar cátedra para todos, porque estaríamos conspirando contra el pluralismo que buscamos y que anhelamos. Quienes se sientan convocados, quienes sientan la necesidad de transformar, diría la ardiente paciencia de no dejar morir la esperanza, que a veces se confunde peligrosamente con resignación. Quienes sienten esa necesidad de no dejar morir la esperanza y transformarla en una pasión constructora, acepten la convocatoria, deben sentir que convergen aportando sus propias concepciones y sus propios ideales, puesto al servicio de un proyecto que nace para servir a todos. El sistema político, las tradicionales estructuras de representación partidaria y sus propios hombres, a mi criterio, responderán, si aceptan, a íntimos y perentorios requerimientos de nuestro pueblo, que, como decía antes, a medida que va saliendo del encierro al que fue empujado por años de violencia y desamparo, empieza a percibir con mayor claridad la realidad cercana, a reconocer con mayor nitidez el panorama de la sociedad en que vive y comienza ya a modificarla, siguiendo sus anhelos y en búsqueda de mejoras. No hay que asustarse si esta emergencia popular produce una crítica a veces despiadada de las condiciones de vida social e institucional en la que todos nos movemos. Se trata quizás de un reconocimiento descarnado de la realidad, la percepción del síntoma que muestra una enfermedad que hasta ahora se hallaba escondida, tapada por los mecanismos de ocultación y encierro del pasado, tapada por nuestros miedos. Vamos convirtiendo nuestros miedos en nuestros problemas, racionalizamos esos miedos y esto significa sencillamente el avance definitivo hacia una democracia racional. Es entonces la posibilidad cierta de pensar que vamos a resolver la crisis, lo que se muestra ahora en todas sus dimensiones, al mismo tiempo que la crisis también se exhibe cabalmente. La crisis del sistema del atraso, del sistema faccioso y autoritario que la sociedad, a través de este descubrimiento, ha dejado al descubierto en 3 años de vida en libertad. Nos estamos curando
estamos en condición mucho mejor para unirnos y superar los compartimentos estancos que recibimos del pasado y así construir lo nuevo, lo abierto, lo que responde a las necesidades de cada uno, a las necesidades de todos. Así también se van abriendo a la discusión pública aquellos temas que hacen a lo esencial de la vida del país y que también habían quedado ocultos por el temor, la inseguridad, la desconfianza. Poco a poco, por nuestra libre decisión, poniendo en marcha nuestra propia responsabilidad, todos los problemas de nuestro país deben salir a luz, ser iluminados por el debate y por la discusión seria. ¿Qué partidos políticos quiere y necesita nuestra sociedad? ¿Qué legisladores? ¿Qué participación? ¿Qué fuerzas armadas? ¿Cómo resolver los problemas de la inseguridad o de la violencia? ¿De qué manera nos insertamos en el mundo? ¿Cómo desarrollamos la biotecnología? ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Esta es la discusión que provocamos. Esta es la discusión que requiere nuestra sociedad. De esta manera, al instaurar la discusión, se estará cimentando en uno de los principios fundamentales de la democracia, la autonomía de la ciudadanía para elegir y decidir su destino, la intervención consciente, la práctica viva y racional de la democracia. El pueblo argentino, que ha emergido de su terrible experiencia de los últimos años con una sensibilidad más abierta a los valores de la paz, más abierta a los valores de la tolerancia y del orden en libertad. Es también, desde luego, consciente de que nuestro país enfrenta una crisis profunda, una crisis que exige encarar sin dilaciones un amplio proyecto de transformación. Estamos, y lo sabemos, o lo intuimos, en un momento histórico realmente fundacional. La marcha hacia la consolidación de la Argentina como nación moderna y democrática, como nación plenamente soberana, nos impone un programa transformador y emancipador que debemos delinear entre todos quienes asumimos su necesidad y su urgencia. No es, en consecuencia, un programa de un partido ni de un sector. Es el programa de los que no aceptan el atraso, la marginación y la dependencia como condiciones inmodificables para nuestro país. Estos tiempos difíciles que nos toca vivir no deben ser vistos exclusivamente como tiempos de problemas, de frustraciones y de fracasos. Son también tiempos de expectativa, de posibilidades y de desafío. Sobre todo tiempos de desafíos. Por eso son al mismo tiempo de esperanza. A menudo tendemos a apreciar, a ver la crisis de manera exclusiva como momentos negativos de ilusiones perdidas y fracasos, como tiempos dolorosos de bancarrotas y retrocesos. Naturalmente, ese enfoque solo puede suscitar soluciones restauradoras, por lo general parciales y carentes de toda creatividad. Se trata de restañar heridas o de restaurar y nada más. Y si no es posible restaurar acabadamente los órganos dañados, queda siempre el recurso de apelar a la prótesis, a los parches, a las muletas. A esta fórmula timorata y limitada se reducen entonces las respuestas a la crisis por parte de quienes solo ven en ellas hechos negativos y dolores de cabeza futuros.
Muchos argentinos, en cambio, han comprendido que la crisis no es solo bloqueo, disfunción o pérdida, que es también productiva, que ilumina el presente con una luz nueva, que nos hace desechar lo que en el pasado ha sucedido y la ha producido. Una luz nueva que abre posibilidades inéditas, potenciando la capacidad de invención colectiva. La mayor parte de los argentinos está dispuesta a sumar sus esfuerzos para la consolidación del sistema democrático. Pero la palabra consolidación, cuando nos referimos a la democracia, no puede invocar a la Argentina exclusivamente ideas de conservación, de respeto al statu quo, ni solo restauración. Por el contrario, debe evocar y producir cambios, transformaciones, innovaciones. Consolidar la democracia en nuestro país es una tarea audaz. Es una tarea audaz. Exige imaginación, además, voluntad de crear, de inventar. Exige todo, menos repetir viejos esquemas y anacrónicos enfrentamientos. Exige un ancho abanico de reformas profundas. Llamamos a una convergencia de fuerzas que se planteen como meta modernizar a la Argentina en términos de eficiencia, pero también en términos de democratización fundamental en la sociedad y en el Estado, en la economía y en la cultura, capaz de introducir en todos esos ámbitos experiencias de gestión compartida que coloquen al hombre como el principal protagonista de la sociedad y amplíen la democracia hasta el nivel de la vida cotidiana. Las mujeres y los hombres de nuestra patria, que trabajan, viven, sufren y sueñan en ella, al tiempo que como ciudadanos tienen un papel fundamental a cumplir en la consolidación de nuestra naciente democracia, quieren con razón ver esa democracia más de cerca, tocarla, encarnada en sus experiencias de cada día, en la calidad material y espiritual de sus vidas, en sus relaciones cara a cara con los demás, en el trabajo, en el reposo, en la plaza pública sin duda, pero también en la inmediatez de la calle, que día a día recorren, del barrio que los alberga, en la cotidiana vivencia de lo cercano, de lo familiar. Por eso la democracia amplia, profunda y participativa que queremos no podrá ser sino también una democracia vivida, una democracia ejercida diariamente por cada uno de nosotros. Se hace necesario, pues, como prerequisito para dar estabilidad y continuidad a nuestro acuerdo de convivencia, una resuelta política de reformas institucionales, administrativas, sociales y económicas. Los convoco a todos para redefinir, por ejemplo, el papel del Estado convertido en una maquinaria sobredimensionada, superburocratizada, ineficaz y obsoleta, para reformular nuestro aparato institucional y revertir un pasado proceso de centralización y concentración del poder, para revitalizar el ordenamiento federal y dar respuestas cabales a los requerimientos del sistema federal de la nación, para abrir nuevas vías de participación popular y ampliar las que ya existen. Los convoco a todos para discutir el reordenamiento de nuestra economía en términos que privilegien la producción y terminen con la especulación, que reemplacen con consignas de creatividad y eficacia nuestros pasados proteccionismos de desidias y de obsolescencias. Los convoco para trabajar en la revisión de nuestros sistemas de salud pública, previsión y promoción social,
a los que por un imperativo ético nos sentimos obligados a garantizar racionalidad, universalidad y equidad. Los convoco a los argentinos para reformar nuestro sistema educacional en todos sus niveles, con el doble objetivo de formar para la libertad y de preparar individuos aptos para afrontar los nuevos desafíos de un proceso productivo que depende cada vez más del esfuerzo intelectual, cada vez menos del esfuerzo físico, debido al avance extraordinario de la ciencia y la tecnología que se ha producido en nuestro tiempo. Los convoco para terminar con el centralismo, trasladar la capital federal, realizar el estudio de la reforma constitucional, impulsar la ciencia y la tecnología, democratizar la cultura, promover más vivamente el desarrollo de la Patagonia, comenzar la canalización del Bermejo. Los convoco, en fin, para el esfuerzo de concretar la Argentina que puede ser y que será si todo lo queremos. Estas reformas no pueden ser obra de un partido o de una fracción aislada. Estudiarlas, planearlas y llevarlas a la práctica son operaciones que exigen aportes plurales de una convergencia de voluntades que depongan todo egoísmo de sector, de corporación o de facción al servicio de la gran empresa común de modernizar al país. A esta convergencia convocamos, con énfasis y con humildad, animados por el propósito de discutir soluciones posibles y no de imponer criterios a quienes respondan a nuestro llamado. No estamos invitando a huir de la realidad, a escapar de la angustia de las dificultades. Es porque sabemos qué nos pasa que formulamos esta convocatoria, porque no será solo describiendo nuestros males de hoy cómo saldremos de ellos. Esta descripción, aunque fiel, aunque recurra a subrayar incluso los aspectos más dolorosos de la crisis que nos aflige, será siempre superficial. Quizás hasta sea esa la forma más civilina de escamotearnos la realidad. Se agitan los dolores del presente, pero muchas veces la solución no está detrás de la protesta. Se habla de lo que nos urge y podemos caer en la tentación de creer que esa es la única manera de encarar la realidad, que lo demás es simplemente escapismo o maniobra, como se ha dicho. Pero esa es una de las tantas secuelas del escepticismo, del facilismo. Hablar de lo que urge a veces significa huir de lo esencial y dejar todo como está, no cambiar nada. Nos paralizamos a veces en reyertas estériles y no nos lanzamos al auténtico desafío de la transformación. Pero gracias a Dios, cada vez son menos los que caen en la trampa. Esa es otra de las pruebas de la mutación que hoy vivimos los argentinos. En esa tensión nos toca vivir, en la tensión que producen los estertores de la Argentina vieja y los atisbos de la Argentina que será, que construiremos entre todos, que surgirá de este esfuerzo común que empezamos ya a realizar. En esa tensión que nos hace dudar, que me lleva a enhebrar estas explicaciones, porque estoy convencido, porque me convencen cada día los argentinos, cada mujer, cada hombre, cada muchacho, con los que me cruzo, con los que me miro, que hay una fe en nuestro pueblo,
que hay una esperanza en nuestro pueblo, pero que es necesario superar todavía un grado de escepticismo, superar la duda y encontrar entre todos la fuerza suficiente para consolidar a través de una cultura del esfuerzo el país que vamos a hacer. Estoy convencido que surge una Argentina diferente. Pero aún así, a la hora de formular esta convocatoria, este llamado abierto al compromiso y a la construcción, también siento que algunos creerán que hablo de lo que no importa, de lo que no angustia. Sé que así reaccionarán algunos dirigentes y lo lamento, pero sé también que cada vez son menos los argentinos que reaccionan de ese modo. No busco el aplauso fácil, no rehúyo la crítica, solo ansío que compartamos esta nueva manera de coincidir en el esfuerzo, mirar lo recorrido y disfrutar de lo hecho, no solo lamentarnos de lo que aún falta, mirar los problemas y saber que los superaremos, comprender cuáles son los obstáculos y saber que los derrotaremos con audacia, con coraje, sin añoranzas, porque la facilidad de la holgura ya no está entre nosotros. Este es mi deseo, este es mi entusiasmo, depositado esta noche una vez más, como siempre, en cada uno de ustedes. Estoy convencido que tendremos la respuesta correcta del pueblo argentino, uno de los pueblos mejores de la tierra. Muchas gracias. Hasta aquí transmitieron LRA1 Radio Nacional y LS82 Canal 7, Buenos Aires, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento pasan a difundir sus respectivos programas.